¿Qué pasaría si Jesús no solo hubiera venido de la tierra de Israel, sino de un lugar mucho más antiguo, más poderoso y completamente olvidado por la historia oficial? Desde la antigüedad, la leyenda de la Atlántida ha resonado entre las civilizaciones como un susurro prohibido. Una tierra de sabiduría incomparable, tecnología espiritual avanzada y seres considerados semidivinos. Pero ¿qué pasa si esta civilización perdida no es solo un mito platónico y está directamente vinculada al origen del propio Cristo? Esta oscura y explosiva investigación profundiza en una hipótesis que desafía los fundamentos del cristianismo tradicional. La idea de que Jesús era un heredero espiritual o incluso biológico de los atlantes y que su misión en la tierra era reactivar una conciencia ancestral largamente enterrada. Prepárate para seguir rastros entre pirámides sumergidas, manuscritos olvidados y profecías ocultas que indican: Jesús pudo haber sido el último emisario de una civilización extinta y prohibida. La Atlántida siempre ha sido descrita como una civilización con poderes casi divinos, pero lo que pocos saben es que varias culturas antiguas, desde Egipto hasta la América precolombina, hablan de la misma figura: un ser de luz, proveniente del mar, con apariencia humana, mirada intensa y habilidades milagrosas. Este ser habría enseñado medicina, astronomía, ética y espiritualidad. En Egipto fue Tot, en los Andes, Viracocha, y en la tradición atlante rescatada por las corrientes esotéricas, se le llama simplemente Hijo de la Fuente. Sus descripciones coinciden en todos los relatos. No vino a conquistar, sino a despertar. No traje armas, sino palabras. La pregunta que surge es inevitable. ¿Estas manifestaciones serían avatares de la misma entidad? Y si así fuera, ¿habría sido Jesús su última encarnación o quizás su manifestación final antes del colapso espiritual de la humanidad moderna? ¿Podría ser esta la razón por la que muchas de sus palabras parecen resonar con una sabiduría que es anterior a la Biblia misma? Y más aún, la Iglesia sabe de esto y ha mantenido en silencio este vínculo durante siglos. En varios evangelios apócrifos, especialmente en los textos encontrados en Nag Hammadi, Jesús es retratado como un portador de conocimiento cósmico, que habla con frecuencia de mundos ocultos, reinos de luz y la existencia de un origen que precede a la creación del mundo material. Este lenguaje místico está en profunda contradicción con el cristianismo, institucionalizado, pero se acerca terriblemente a las doctrinas descritas en las tradiciones esotéricas atlantes. Platón describió la Atlántida como un imperio construido sobre la base de la armonía entre el espíritu y la materia, donde los seres vivían en contacto directo con lo divino y dominaban energías que hoy consideraríamos sobrenaturales. Cuando Jesús dice: «Mi reino no es de este mundo», ¿se refería al cielo o a una tierra anterior, espiritual y caída, como la propia Atlántida? Y si sus parábolas sobre el reino de Dios no fueran metáforas religiosas, sino recuerdos cifrados de una civilización real, donde la sabiduría divina era la norma y no la excepción. Esta teoría comienza a tener aún más sentido cuando observamos los patrones matemáticos y cósmicos en sus palabras, alineaciones, números y geometrías que hacen eco de la tradición atlante tan preservada en las escuelas iniciáticas y ocultistas. La similitud entre las enseñanzas de Jesús y los supuestos códigos de la Atlántida no termina ahí. Según los registros de la Hermandad Blanca y otras órdenes místicas que dicen tener raíces atlantes, los verdaderos maestros de esa civilización enseñaron sobre la transmutación del cuerpo físico en un cuerpo de luz, la superación de la dualidad y el despertar de la chispa divina en cada ser humano. Conceptos que, siglos después, Jesús expresaría de forma velada en frases como
vosotros sois dioses, o la luz está dentro de vosotros. Para las escuelas esotéricas, estas frases no son metáforas, son activadores de la memoria ancestral. Pero ¿por qué se eliminó este tipo de lenguaje de los textos oficiales de la Iglesia? La respuesta puede estar en una estrategia muy antigua: mantener al hombre separado de su origen divino. Si la Atlántida realmente existió y Jesús fue su último heredero, entonces el cristianismo primitivo no era solo una religión, era un código espiritual para reconstruir la humanidad después de la caída de un imperio sagrado. Y la clave para entender esto puede haber quedado enterrada junto con los escombros de la isla perdida y con los evangelios que nunca quisieron que leyeras. La conexión entre Jesús y la Atlántida se vuelve aún más intrigante cuando analizamos los símbolos sagrados que aparecen en los evangelios apócrifos y en las tradiciones gnósticas. Una de las más misteriosas es la flor de la vida, un antiguo patrón geométrico que representa la estructura de la creación y que aparece tallado en los templos egipcios, civilización considerada heredera directa de los atlantes. Este símbolo también reaparece en los antiguos manuscritos cristianos primitivos, asociado con el cuerpo de luz o manto de Cristo. Curiosamente, las enseñanzas más profundas de Jesús, como la ascensión, la transfiguración y el reino de los cielos dentro de vosotros, pueden reinterpretarse a la luz del conocimiento geométrico y energético atribuido a la Atlántida. Algunos eruditos afirman que Jesús enseñaba no solo con palabras, sino con frecuencias, números y formas, y que sus curaciones y milagros eran manifestaciones de un dominio perfecto sobre la matriz vibratoria de la realidad, algo que, según la tradición atlante, era común entre los maestros de la luz. ¿Qué pasaría si los símbolos que dejó Jesús fueran en realidad fragmentos de un lenguaje sagrado, el lenguaje perdido de la Atlántida? Los registros preservados por sociedades ocultas como los esenios, los rosacruces y los manuscritos Xi'an apuntan al mismo patrón: la existencia de un antiguo Mesías que dominaba la ciencia de las estrellas, la vibración del sonido y los portales energéticos de la Tierra. Este ser es descrito como el que desciende del trono de cristal para despertar a la humanidad caída. La similitud con la figura de Jesús es inquietante. Muchos de estos textos afirman que la crucifixión no fue solo un acto físico, sino un rito iniciático de activación energética, una forma de revertir la caída espiritual de la humanidad, similar a los rituales finales de los sacerdotes atlantes antes del colapso de la isla. Según esta visión, la cruz no solo sería un símbolo del sufrimiento, sino una antigua estructura de convergencia dimensional utilizada en las ceremonias atlantes para abrir portales entre mundos. Esto explicaría por qué la cruz fue adoptada tan rápidamente y también manipuladas por la Iglesia. Y si la crucifixión de Jesús fuera, de hecho, el eco final de un ritual atlante perdido, repetido no como símbolo de muerte, sino como clave para el renacimiento planetario. Alrededor del mundo existen lugares considerados sagrados, donde diferentes culturas afirman sentir una energía distinta, como si fueran puntos de contacto entre la Tierra y otro plano de existencia. Curiosamente, muchos de estos lugares están asociados tanto con Jesús como con las leyendas de la Atlántida. Un ejemplo sorprendente es el monte Shasta en Estados Unidos, donde las tradiciones nativas hablan de un pueblo de luz que vino del mar y donde los místicos modernos reportan apariciones de seres con túnicas de luz y ojos luminosos. Otra es la antigua isla de Bimini en las Bahamas, donde los buzos han encontrado formaciones submarinas que se asemejan a ruinas arquitectónicas, alineadas con constelaciones y patrones de geometría sagrada. Platón situó la Atlántida precisamente en esa región, y Jesús, según los evangelios rechazados,
habría pasado por islas de Occidente antes de regresar a Oriente. ¿Podrían estos lugares ser fragmentos de la civilización atlante? Más aún, si estos puntos verdaderamente resuenan con la energía de Cristo, ¿por qué las instituciones religiosas y científicas los evitan o los ridiculizan? ¿Qué están intentando proteger o esconder? Entre los textos esotéricos más censurados de la historia se encuentra el llamado Evangelio de la Tierra Interna, un manuscrito considerado apócrifo por todas las iglesias, pero que se mantiene bajo custodia por órdenes iniciáticas desde el siglo XIII. Describe el viaje de un maestro luminoso a través de 7 ciudades hundidas de piedra viva, donde los guardianes duermen y los portales brillan de un azul profundo. Según este texto, el maestro, identificado solo como el que regresa, enseñaba que el reino de Dios estaba en los templos olvidados bajo las aguas y que los hombres necesitaban recordar la primera civilización para comprender el nuevo pacto. El paralelo con la historia de Jesús y la leyenda de la Atlántida es directo y aterrador. El mar como tumba de una época de sabiduría, el regreso de un emisario para despertar a los supervivientes y la advertencia de que todo sería silenciado por los sacerdotes del miedo. Si este evangelio es verdadero, o al menos está inspirado en una tradición real, entonces la misión de Jesús en la tierra no fue fundar una religión, sino restaurar una memoria antigua y sagrada que la Iglesia nunca había permitido que saliera a la luz. La tradición esotérica atlante habla de los hijos de la luz, seres que no solo vivieron entre los hombres, sino que eran plenamente conscientes de su origen cósmico. Vinieron desde tiempos inmemoriales, antes del colapso de la Atlántida, y su misión era mantener viva la chispa divina de la humanidad. Curiosamente, en varios textos gnósticos se identifica a Jesús de la misma manera, como un hijo de la luz, que desciende a los mundos materiales para guiar a las almas perdidas. En la cosmología de Nag Hammadi, él no es solo el Mesías de los hebreos, sino un emisario multidimensional enviado por una conciencia suprema para restablecer el equilibrio en el mundo. Este lenguaje está muy lejos de la fe cristiana dogmática, pero absurdamente cerca de las enseñanzas atribuidas a los maestros atlantes. Algunos ocultistas afirman que Jesús no vino a enseñar algo nuevo, sino a recordarnos lo que ya sabíamos antes de la caída, una caída que comenzó con el hundimiento de la Atlántida. ¿Qué pasaría si las palabras de Cristo fueran llaves para desbloquear recuerdos olvidados, conectándonos no con un cielo distante, sino con una civilización sagrada enterrada bajo las aguas del tiempo? Durante décadas, científicos y arqueólogos independientes vetados por la academia han estado informando de la existencia de ruinas sumergidas y estructuras piramidales en las profundidades del Océano Atlántico, especialmente entre el Triángulo de las Bermudas y las Azores. Muchos de estos sitios presentan formas matemáticas perfectas y alineaciones con constelaciones, similares a las encontradas en las pirámides egipcias y mayas. En registros inéditos, los exploradores afirman haber encontrado extrañas inscripciones, símbolos que mezclan formas semíticas con patrones geométricos universales. Algunos de estos glifos, al compararlos con manuscritos apócrifos del cristianismo primitivo, coinciden con palabras atribuidas a Jesús, pero escritas milenios antes de su nacimiento oficial. ¿Cómo es esto posible? Estamos ante una continuidad espiritual, un flujo de conciencia que trasciende el tiempo y las religiones. ¿Qué pasaría si Jesús fuera, de hecho, la reencarnación de un sacerdote atlante que regresó cuando el mundo estaba una vez más al borde del olvido espiritual? Quizás por eso sus palabras nos conmovieron tan profundamente, porque ya estaban dentro de nosotros,
esperando ser activadas. Uno de los aspectos más misteriosos de la figura de Jesús es el poder de sus palabras. En los evangelios, cura con órdenes sencillas, calma tormentas, con frases cortas y libera posesiones con solo el sonido de su voz. Esto ha llevado a muchos eruditos místicos a creer que Jesús dominaba un lenguaje sagrado olvidado, un lenguaje que no estaba compuesto de palabras ordinarias, sino de frecuencias de sonido de origen antiguo. Esta idea se conecta directamente con los relatos de la Atlántida, donde los sacerdotes operaban a través de la vibración, emitiendo sonidos que reorganizaban la materia y restablecían el equilibrio entre el cuerpo y el alma. Este lenguaje de la creación se habría perdido con el colapso de la civilización atlante, pero se mantuvo vivo en rituales secretos a lo largo de los siglos. Curiosamente, en algunos textos cabalísticos y gnósticos, el verdadero nombre de Jesús no es Yeshua, sino una variante impronunciable que resonaría con el sonido original, anterior al lenguaje humano. ¿Sería este el verdadero nombre sagrado? Y si es así, lo ocultó la Iglesia porque conocía su poder, un poder que podía reactivar recuerdos latentes de la era anterior al diluvio. En círculos iniciáticos ocultistas, como la escuela hermética de la luz púrpura, se enseña que ciertos sonidos y mantras cantados por maestros atlantes aún resuenan en los registros akáshicos de la Tierra y los iniciados preparados pueden acceder a ellos. Algunos de estos sonidos serían los mismos utilizados por Jesús en momentos claves de su ministerio, como la resurrección de Lázaro o sus oraciones solitarias en el desierto. Documentos secretos del siglo XIII, atribuidos a los monjes cátaros, mencionan la existencia de un evangelio del sonido, donde se describe a Cristo como aquel cuya voz reordena el mundo. Este evangelio nunca fue encontrado, pero rastros de su existencia reaparecen en los registros de la Inquisición, lo que sugiere que fue borrado deliberadamente. Si estos relatos son ciertos, entonces la misión de Jesús puede haber sido más vibracional que doctrinal, más enérgica que moral, y directamente vinculada a las prácticas místicas atlantes. Esto explicaría por qué sus palabras siguen resonando hasta el día de hoy, no solo porque fueron escritas, sino porque fueron sentidas, porque quizá la voz de Cristo sea, de hecho, el sonido olvidado de la Atlántida. La cruz es, indiscutiblemente, el símbolo más fuerte del cristianismo. Sin embargo, sus orígenes son mucho anteriores a la época de Jesús. Los artefactos encontrados en lugares sumergidos del Atlántico, especialmente alrededor de las Islas Azores y en 1200 y partes del Mediterráneo profundo, revelan estructuras en forma de cruz, de proporciones sagradas, a menudo talladas en piedra y alineadas con estrellas específicas, especialmente Sirio y las Pléyades. Para los estudiosos de la tradición atlante, estas cruces no simbolizaban la muerte, sino portales interdimensionales de ascensión espiritual. Se utilizaban en ceremonias de transición, donde el iniciado moría simbólicamente al mundo material y renacía en conciencia expandida. Cuando miramos la crucifixión de Jesús desde esta perspectiva, la interpretación cambia dramáticamente. La cruz deja de ser un instrumento de tortura y se convierte en un símbolo antiguo, activado por un maestro que conocía su verdadero significado. ¿Qué pasaría si Jesús hubiera utilizado la crucifixión no como una derrota, sino como un ritual atlante final, el momento de reabrir el portal de reconexión entre el cielo y la tierra? Esta comprensión de la cruz como tecnología espiritual y no como símbolo de dolor altera por completo la percepción de la misión de Jesús. En varios textos gnósticos, como el Evangelio de Tomás, afirma: si haces lo que está en ti
te salvará. Una frase enigmática, pero que tiene sentido cuando se interpreta a la luz de la filosofía atlante. La salvación como un proceso interno de reconexión con la fuente divina, no algo externo, no algo prometido por una institución. Según las corrientes esotéricas, este era exactamente el papel de los portales cruzados. Atlantes, ayudar a los seres a recordar quiénes son y de dónde vienen. Jesús habría reactivado este conocimiento, codificando en sus enseñanzas claves simbólicas que sólo podían ser entendidas por iniciados o con memoria ancestral. Quizás por eso hablaba en parábolas y se retiraba a orar en montes y cuevas. No tenía necesidad de templos, porque él mismo era el templo, un templo vivo, heredero de una sabiduría que naufragó, pero que nunca se perdió del todo. Existen registros documentales e informes de antiguos miembros de la propia Iglesia Católica que sugieren que el Vaticano posee manuscritos antiguos que vinculan directamente a Jesús con la Atlántida. Estos textos, conservados en archivos secretos y prohibidos, incluso a gran parte del clero, serían copias de documentos originales encontrados en excavaciones sumergidas o entregados por órdenes iniciáticas perseguidas durante la Inquisición. Se dice que uno de los manuscritos, llamado Chronicon Submarinus, contiene un relato detallado de un hijo de las estrellas que regresó después del gran ahogamiento para restaurar lo que los hombres habían olvidado. El texto relacionaría a este ser con características idénticas a las de Jesús: palabras sanadoras, dominio sobre los elementos, resurrección y un poder capaz de despertar a quienes estaban espiritualmente muertos. ¿Por qué no se hacen públicos estos documentos? La respuesta puede estar en el miedo, porque si se reconoce esta conexión, habría que reescribir el cristianismo tal como lo conocemos, no como una religión creada en Roma, sino como la herencia de una civilización anterior a los tiempos bíblicos. El silencio de la Iglesia respecto a la Atlántida va más allá de la negación. Existen indicios de que hubo operaciones activas para destruir, desacreditar u ocultar cualquier rastro que vinculara la figura de Cristo con los misterios atlantes. Durante los siglos XV y XVI, órdenes como los templarios, los cátaros y los rosacruces fueron perseguidas y aniquiladas bajo acusaciones de herejía. Y todas estas órdenes, curiosamente, hablaban de una sabiduría antigua, una tierra hundida y un Mesías universal. En algunas versiones rescatadas de estas tradiciones, Jesús no fue el fundador de una nueva fe, sino el reactivador de una verdad antigua, sepultada por el agua y la ignorancia. Y aquí es donde la pregunta se vuelve insostenible para la ortodoxia. Si Jesús era un atlante, entonces, ¿qué más ha sido borrado de la historia? ¿Qué más sabe la Iglesia y no revela? Quizás por eso el Vaticano es una de las instituciones más protegidas del mundo, porque alberga en su subsuelo no solo reliquias religiosas, sino los restos de la mayor civilización que jamás caminó sobre la tierra. Varias culturas alrededor del mundo tienen registros de un gran diluvio, de una catástrofe que hundió civilizaciones enteras y cambió el destino de la humanidad. En la Biblia tenemos la historia de Noé, en los escritos sumerios, la epopeya de Gilgamesh, entre los griegos, el relato de Deucalión. Y en todas estas narraciones hay un elemento en común: el regreso posterior de un ser de luz, destinado a restablecer el vínculo entre lo divino y los hombres. En muchas tradiciones esotéricas, este ser es Jesús, no como un salvador punitivo, sino como un mensajero de una era perdida. Según la tradición atlante, los maestros sabían que el fin se acercaba y decidieron sembrar su sabiduría en diferentes partes del mundo, confiando en que un día, en el futuro, un emisario regresaría para reconectar los fragmentos dispersos.
Esta figura es descrita como la que vendría entre ciclos, portadora de un símbolo de luz y de una palabra que une todas las lenguas. Fue el nacimiento de Jesús en Belén, bajo las estrellas y las profecías, el cumplimiento de este plan milenario. Jesús mismo habló repetidamente sobre su regreso, pero lo que pocos saben es que no se estaba refiriendo necesariamente a un segundo advenimiento en forma humana. En los evangelios gnósticos y en las parábolas simbólicas se menciona la venida del Hijo del Hombre en gloria, rodeado de nubes, con trompetas y luz intensa. Pero ¿qué pasa si esta gloria es el despertar de la memoria colectiva sobre su verdadero origen? ¿Qué pasaría si el regreso de Cristo no fuera un acontecimiento literal, sino un recordatorio espiritual de quién era realmente y de dónde venía? La Atlántida, como símbolo y como realidad, lleva consigo la idea de una época dorada que necesita ser rescatada. Cuando Jesús dijo, «El reino de Dios está dentro de vosotros», tal vez estaba hablando de la Atlántida interior, la parte olvidada del alma humana que aún conserva los códigos de la luz original. ¿Y si este es el verdadero retorno prometido? No es un Salvador que desciende de los cielos, sino la activación silenciosa de una herencia que vive dentro de cada uno de nosotros, esperando el momento adecuado para despertar. Entre los estudiosos de la línea esotérica atlante, hay quienes dicen que Jesús dejó un último código oculto no solo en sus palabras, sino en su propio cuerpo y trayectoria. Un patrón que recuerda las tradiciones perdidas de la Atlántida: 3 días en la tumba, renacimiento, ascensión, elementos que reflejan los ritos de iniciación atlantes de transmutación de la conciencia. Según estos rituales, el iniciado debía morir simbólicamente, ser enterrado en una cámara sagrada y al cabo de 3 días emerger como un ser de luz. La similitud con el proceso de la muerte y resurrección de Cristo no es casualidad. Documentos antiguos de la Escuela de los Misterios del Sol, descubiertos en Alejandría, mencionan un ritual llamado el viaje del Hijo de la Isla Hundida, donde el iniciado pasa por las mismas etapas descritas en los Evangelios. La tumba de Jesús fue en realidad una cámara iniciática como las de los antiguos atlantes. Si esto es verdad, entonces el cristianismo primitivo no era una doctrina para la salvación futura, sino un mapa secreto para la elevación espiritual aquí y ahora. Ese mapa parece haber sido borrado de la memoria colectiva, pero aún late en el subsuelo de la historia, en textos olvidados, en ruinas hundidas, en los sueños recurrentes de civilizaciones que nunca hemos conocido. Jesús puede haber sido el último guardián de un linaje espiritual anterior al tiempo mismo, un ser que conocía los códigos de la Atlántida y trató de reactivarlos a través de la compasión, la luz y las palabras. No fundó templos, no escribió nada. Él solo vivió como una señal, y esa señal sigue resonando incluso cuando está distorsionada, perseguida o silenciada. Es por eso que su nombre perdura, porque no pertenece al pasado, sino al origen. El mismo origen que se hundió con la Atlántida, el mismo origen que nos espera silenciosamente en lo más profundo de la conciencia. Y si el último código dejado por Jesús no estuviera en los libros ni en los dogmas, sino en nuestro propio ADN espiritual, heredado de una civilización olvidada, que Él vino a recordarnos, y si todo esto fuera cierto, si Jesús fue realmente un mensajero de los atlantes, un sacerdote de un tiempo anterior al tiempo, entonces toda la narrativa de la historia humana cambia. El cristianismo no sería una religión revelada en un punto específico del Medio Oriente, sino más bien el renacimiento de una conciencia universal que se hundió con la Atlántida. Los templos, los evangelios, las palabras de Jesús,
Todo sería un intento de hacer recordar a la humanidad algo que está en su sangre, en su alma. Quizás por eso su nombre despierta tantas emociones: amor, miedo, ira, devoción, porque representa lo que olvidamos y tememos recordar. La Atlántida no está solo bajo el océano, está bajo el velo del olvido colectivo, y la misión de Jesús puede haber sido rasgar ese velo, incluso si eso le costara la vida. Durante siglos, la Iglesia ha convertido a Jesús en símbolo de obediencia, sufrimiento y penitencia. Pero ¿qué pasaría si tu verdadero mensaje nunca fuera sobre el dolor, sino sobre la reconexión? Y si no viniera a salvar a los pecadores, sino a despertar a los dioses dormidos. Muchos de quienes investigaron profundamente estas cuestiones fueron perseguidos, excomulgados, silenciados, porque esta verdad es peligrosa, quita poder a las instituciones y devuelve al individuo a su origen divino. El Cristo Atlante no exigía adoración, ofreció un recuerdo, y por eso permanece, porque representa la memoria viva de lo que fuimos y de lo que podemos volver a ser. Una humanidad iluminada, en equilibrio con el cosmos, con el espíritu, con la tierra, una civilización de luz que se perdió, pero dejó semillas. Estas semillas están en las palabras olvidadas, en los símbolos ocultos, en los sueños que has tenido y no has podido explicar, en lugares donde sentiste algo diferente sin entender por qué. Quizás todo esto sea el eco de un recuerdo que late más allá del tiempo. Jesús pudo haber sido ese eco encarnado, el sonido perdido de la Atlántida, susurrando de nuevo. Y ahora más que nunca, la pregunta vuelve con fuerza. ¿Qué pasaría si el Hijo del Hombre fuera, de hecho, el último hijo de la isla sagrada? ¿Y si su cruz fuera el último faro atlante antes de que la oscuridad tomara el control? La cruz no como sufrimiento, sino como tecnología de luz. La palabra no como doctrina, sino como frecuencia de despertar. Si todo esto es cierto, entonces la mayor mentira de la historia no fue la negación de la Atlántida, sino el olvido de quién fue realmente Jesús. Se olvidaron de decir que Él venía de un lugar donde el hombre y lo divino caminaban juntos, que dominaba los secretos de la vida, la muerte, la materia y el alma, que su misión era encender la luz que ya existía en cada uno de nosotros, y sobre todo no nos pidió una fe ciega, sino un recuerdo pleno. Recuerde quiénes somos, de dónde venimos, y lo que éramos antes de que el mundo lo olvidara. La verdadera Atlántida puede haberse hundido, pero su última estrella aún brilla en el nombre de Jesús. Y ahora os pregunto, ¿crees que Jesús pudo haber venido de la Atlántida? Su misión era despertar a la humanidad a una verdad que es anterior a la Biblia misma. Deja tu opinión en los comentarios. Tu voz también es parte de esta investigación. Y si este vídeo tocó algo dentro de ti, suscríbete al canal Biblia Prohibida y comparte esta verdad con aquellos que están listos para recordar. Porque aquí cada pregunta es una clave. Y quizá el Cristo que conocemos sea solo la punta de todo un continente de misterios enterrados.